El crimen imposible de la habitación cerrada de París. La policía llegó al número 31 de la Rue de la Paix a las 7:22 de la mañana. El aviso había sido breve. Una mujer encontrada muerta. Puerta cerrada. Sin acceso evidente. El agente que tomó la llamada anotó una observación al margen antes de colgar. No forzar la entrada hasta que llegue el comisario. No era una orden habitual. Indicaba que alguien ya había entendido que el problema no era el cadáver, sino el lugar donde estaba. El edificio era reciente, construcción sólida, 3 plantas, viviendas burguesas, portero permanente, ningún acceso trasero, ninguna obra cercana. La mujer ocupaba el segundo piso, a la derecha. Vivía sola desde hacía 4 años. No tenía hijos. No tenía criados internos. Solo una asistenta que acudía 3 veces por semana y un portero que recogía la correspondencia. El portero fue el primero en notar algo extraño. A las 6:45 había subido el correo del día anterior, como hacía siempre. Tocó a la puerta del segundo derecha. Nadie respondió. No era raro. La mujer dormía hasta tarde. Dejó las cartas en la bandeja exterior. Cuando regresó al vestíbulo, notó que una de las ventanas del piso seguía cerrada con las contraventanas interiores bajadas. Siempre las abría al amanecer. Nunca olvidaba hacerlo. Subió de nuevo. Volvió a llamar. Golpeó con más fuerza. Nada. Avisó al propietario del edificio. Subieron juntos. Intentaron abrir la puerta con la llave maestra. No giró. El cerrojo interior estaba echado. La cadena colocada. No había señales de forzamiento. La cerradura estaba intacta. Llamaron a la policía. Cuando el comisario llegó, ordenó que nadie tocara nada. Hizo revisar las ventanas desde el exterior. Todas estaban cerradas. Las del dormitorio daban a un patio interior, 3 pisos de altura, ninguna cornisa, ninguna escalera, ninguna posibilidad razonable de acceso. Las contraventanas estaban cerradas por dentro, los pestillos encajados. La única puerta del dormitorio estaba cerrada con llave desde el interior. El cuerpo estaba dentro. La entrada al apartamento se realizó forzando la puerta principal, no la del dormitorio. El cerrojo cedió tras varios intentos. El interior del piso estaba en orden, demasiado en orden. El salón limpio, los muebles alineados, ninguna señal de lucha, ningún objeto fuera de lugar. El reloj de pared marcaba las 11:10. Estaba detenido. La puerta del dormitorio seguía cerrada. Decidieron romperla. Dentro encontraron a la mujer tumbada boca arriba sobre la alfombra, a 1 metro de la cama. Vestía un camisón. No había sangre visible. No había armas. No había marcas evidentes de violencia. El rostro mostraba una expresión neutra. Los ojos cerrados. Las manos relajadas a ambos lados del cuerpo. El médico confirmó la muerte en el acto. Hora estimada del fallecimiento. Entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Eso planteaba el primer problema serio. Durante ese intervalo, el portero estaba despierto. Había cerrado la puerta del edificio a medianoche. No oyó pasos, no oyó golpes, no oyó ninguna discusión. Ningún vecino declaró haber escuchado nada. El piso de arriba estaba vacío, el de abajo ocupado por una pareja que aseguró no haber oído ruidos. La habitación no ofrecía salidas ocultas. 4 paredes. Una puerta, 2 ventanas. Todo cerrado por dentro. El comisario pidió que se comprobara el mecanismo de cierre. La llave estaba puesta en la cerradura interior, girada 2 vueltas. No había marcas de manipulación. La cadena estaba colocada. No podía ponerse desde fuera. El cerrajero policial confirmó lo evidente. Nadie había salido por esa puerta después de cerrarla. La autopsia preliminar descartó las causas más simples. No había señales claras de estrangulamiento. No había heridas internas visibles. No había fracturas. No había indicios inmediatos de envenenamiento, aunque se solicitó análisis más detallado. El estómago estaba casi vacío. No había consumido alcohol. No había restos de medicamentos conocidos. La causa de la muerte quedó registrada como indeterminada. La prensa se presentó antes del mediodía. Alguien había filtrado el detalle esencial. Habitación cerrada. Mujer sola, sin sospechosos. El titular apareció esa misma tarde. El misterio del cuarto sellado en la Rue de la Paix. El comisario no estaba satisfecho. Ordenó reconstruir las últimas 24 horas de la víctima. Se revisó el libro de visitas del edificio. Nadie había subido después de las 8 de la tarde. No oficialmente,
No figuraba ninguna visita. La asistenta había estado allí por la mañana. Confirmó que la mujer estaba bien. Habían hablado. Nada extraño. Se marchó a las 11. Cerró la puerta. No volvió. Se revisó la correspondencia. Una carta sin abrir sobre la mesa del salón. Matasellos del mismo día. El remitente no figuraba. El sobre estaba intacto. Se revisó el dormitorio con más detalle. La cama estaba hecha. No había sido usada. La mesilla contenía un vaso con restos de agua. No había botellas. No había comida. No había ningún objeto roto. En la chimenea había cenizas recientes. El fuego había sido apagado de forma deliberada, no apresurada. No había restos identificables a simple vista. El comisario pidió que se recogieran las cenizas. Eso nunca se hizo. La orden quedó registrada, pero el contenido de la chimenea desapareció antes de ser analizado. Nadie supo explicar cómo. El portero juró que no entró. Los agentes negaron haberlas tocado. El personal de limpieza no había accedido al piso. Las cenizas no volvieron a mencionarse. La investigación se centró entonces en el pasado de la mujer. No era una desconocida. Había estado casada con un comerciante influyente. El matrimonio terminó tras un proceso discreto. El exmarido vivía ahora en otra ciudad. Declaró haber cortado toda relación. Tenía coartada. No se le dio más importancia. También se investigó a un antiguo socio del marido. Había mantenido disputas legales con la familia. Estaba en el extranjero. Descartado. Un vecino afirmó haber visto luz en el dormitorio cerca de las 11. No pudo precisar la hora exacta. Dijo que le llamó la atención porque normalmente apagaba temprano. Otro vecino aseguró lo contrario. Dijo que todo estaba oscuro. Las contradicciones comenzaron pronto. El reloj detenido marcaba las 11:10. No se pudo determinar si se detuvo en el momento de la muerte o antes. Nadie recordaba haberlo oído sonar esa noche. Nadie recordaba haberlo visto funcionar al día siguiente. La llave encontrada en la cerradura no era la única copia. Existían al menos dos más. Una la tenía la mujer. Otra estaba guardada en un cajón del despacho, según declaró la asistenta. Cuando se revisó el cajón, la llave no estaba. Nunca se encontró. El comisario empezó a sospechar que el problema no era la falta de pruebas, sino su desaparición. Demasiadas cosas ausentes, demasiadas omisiones pequeñas, ninguna concluyente por sí sola. Todas juntas formaban un patrón incómodo. La puerta estaba cerrada. Sí, pero alguien había tenido tiempo dentro, y alguien había salido sin dejar rastro. O eso parecía. La policía cerró el piso y colocó sellos oficiales. Nadie debía entrar sin autorización. Aún así, 2 días después, cuando se reabrió para una segunda inspección, faltaban varios objetos menores. Un pañuelo, un pequeño frasco de cristal, un cuaderno de notas que figuraba en un inventario preliminar. Nadie asumió responsabilidad. El caso empezaba a parecer menos un crimen imposible y más un escenario cuidadosamente controlado. Y todavía nadie había explicado lo esencial. ¿Cómo pudo morir una mujer sola en una habitación cerrada por dentro, sin ruido, sin lucha y sin dejar una causa evidente? El segundo día de investigación comenzó con una decisión poco habitual. El comisario ordenó volver a interrogar a todos los testigos, incluso a los que ya habían declarado. No buscaba nuevas respuestas, buscaba diferencias, cambios mínimos, vacilaciones, errores de memoria que no coincidieran entre sí. El portero fue el primero. En su primera declaración, había dicho que no vio a nadie subir después de las 8 de la tarde. En la segunda añadió un matiz. Recordó haber oído pasos en la escalera cerca de las 9:30. No pudo asegurar que se dirigieran al segundo piso. Podían haber sido del primero, o alguien bajando. No lo sabía con certeza. Nadie lo había preguntado antes. Ese detalle no apareció en el informe final. La asistenta fue llamada de nuevo. Insistió en que había dejado el piso en perfecto orden. Confirmó que la mujer había encendido la chimenea esa mañana. Dijo que no le sorprendía encontrar cenizas recientes. Cuando se le preguntó si había visto algún frasco pequeño en el dormitorio, dudó. Luego dijo que sí. Un frasco transparente, sin etiqueta, guardado en la mesilla. No supo decir qué contenía. Cuando se le preguntó por qué no lo mencionó antes, respondió que nadie se lo había preguntado. El frasco nunca apareció. El vecino del piso inferior fue interrogado con más detalle. Dijo que se había acostado temprano, que no oyó ruidos, que no escuchó pasos ni golpes. Sin embargo, cuando se le preguntó por el reloj detenido, recordó algo distinto. Dijo que alrededor de las 11 oyó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo.
No lo relacionó con nada en ese momento. Pensó que alguien había dejado caer un objeto. No le dio importancia. Ese sonido encajaba con la posición del cuerpo. El golpe no fue un disparo. No fue una pelea. Fue algo breve, único. La policía empezó a considerar que la muerte no había sido inmediata. Que la mujer pudo haber perdido el conocimiento antes. Que cayó cuando ya no podía reaccionar. Eso planteaba una hipótesis inquietante. Si la mujer no luchó, si no gritó, si no pidió ayuda, era posible que no supiera lo que estaba ocurriendo. O que no pudiera hacerlo. Se solicitó un análisis más exhaustivo de los tejidos. Los resultados tardarían semanas. Mientras tanto, el comisario decidió revisar el pasado reciente de la víctima. Descubrió que en los meses anteriores había recibido varias visitas no registradas oficialmente. No figuraban en el libro del portero, pero sí en testimonios indirectos. Un comerciante del barrio recordó haber visto a un hombre elegante salir del edificio en al menos 2 ocasiones. No supo decir de qué piso. Solo recordó que no era un vecino habitual. También se descubrió que la mujer había acudido en varias ocasiones a una farmacia cercana. Siempre compraba el mismo producto. Un calmante común, nada ilegal, nada llamativo. Pero lo hacía con frecuencia creciente. El farmacéutico recordó algo más. En una de esas visitas, la mujer preguntó por otro producto, algo más fuerte, algo que requería receta. No lo compró. Se marchó sin insistir. Parecía nerviosa. Eso no figuraba en ningún registro. La policía empezó a sospechar que la mujer temía algo. O a alguien. El exmarido fue interrogado de nuevo, esta vez con más presión. Admitió que había mantenido correspondencia reciente con ella. Dijo que eran asuntos pendientes. Negó discusiones. Negó amenazas. Cuando se le pidió que mostrara las cartas, dijo que las había destruido. No conservaba ninguna. La policía no pudo probar lo contrario. Sin embargo, una carta apareció más tarde en el apartamento. Estaba detrás de un panel suelto en el despacho. No se sabía quién la encontró. No figuraba en los registros iniciales. La carta no llevaba firma. Hablaba de un desacuerdo grave, de una decisión que no podía aplazarse, de una visita necesaria para cerrar un asunto pendiente. No mencionaba fechas. No mencionaba nombres, pero estaba escrita con una caligrafía distinta a la de la víctima. La policía interrogó a varios posibles autores. Nadie reconoció la letra. El análisis no fue concluyente. La atención volvió al dormitorio. Un agente notó algo que había pasado desapercibido. Una ligera marca en el marco interior de la puerta. No era una rotura, era una presión repetida, como si algo hubiera sido colocado y retirado varias veces. No era compatible con un forcejeo. Era demasiado precisa. El cerrajero policial examinó la cerradura con más detenimiento. Confirmó que la puerta estaba cerrada desde dentro, pero añadió algo más. Dijo que en ese modelo era posible cerrar el pestillo y la cadena con la puerta entreabierta usando una herramienta fina y luego empujarla hasta cerrarla. No era sencillo, requería práctica, pero no era imposible. Ese detalle tampoco apareció en el informe final. La hipótesis empezaba a tomar forma. Alguien podía haber estado en la habitación con la mujer. Podía haber salido. Podía haber cerrado la puerta desde fuera. Pero eso no explicaba la ausencia de ruido, ni la falta de lucha, ni la causa de la muerte. Faltaba algo. Los resultados parciales de laboratorio llegaron al 10º día. No había rastros claros de venenos conocidos. No había sustancias comunes en concentraciones letales. Pero sí se detectó una anomalía. Un compuesto que, en pequeñas dosis, no dejaba huella evidente, difícil de identificar, volátil. Se disipaba con rapidez. El informe fue ambiguo. No confirmaba homicidio. No lo descartaba. El comisario pidió un segundo análisis. Nunca se realizó. El expediente fue reasignado a otro departamento. El comisario fue trasladado a un puesto administrativo. No como castigo, como reorganización. El caso quedó en manos de un equipo nuevo, sin el contexto completo. La investigación perdió impulso. La prensa empezó a especular. Se habló de suicidio. Se habló de muerte natural. Se habló de histeria colectiva. El interés decayó. Pero había una última pieza. Un vecino del edificio contiguo se presentó voluntariamente semanas después. Dijo que no quiso hablar antes porque no quería problemas. Afirmó haber visto algo la noche del crimen. Desde su ventana observó una sombra en el patio interior. No una persona escalando, no alguien entrando, algo más sutil. Un movimiento breve cerca de una de las ventanas del segundo piso.
como si alguien hubiera abierto y cerrado algo muy rápido. Cuando se le preguntó por qué no lo mencionó antes, Respondió que no estaba seguro de lo que había visto. Y que ahora ya no lo estaba tampoco. Ese testimonio no se consideró fiable. el caso se acercaba al cierre. La mujer fue enterrada. El apartamento quedó vacío. Los sellos se retiraron. Los objetos desaparecidos nunca se recuperaron. El frasco no volvió a aparecer. La llave faltante tampoco. Oficialmente, la causa de la muerte quedó sin determinar. Extraoficialmente, el caso se convirtió en un ejemplo incómodo. Una habitación cerrada no garantizaba nada. El equipo que heredó el caso no partía de cero. Partía de un expediente incompleto. Faltaban informes, faltaban pruebas físicas y faltaban decisiones. Lo que quedaba eran declaraciones contradictorias y una escena que no encajaba con ninguna explicación sencilla. El nuevo inspector decidió empezar por lo único que no podía cambiarse: la arquitectura. Revisó los planos originales del edificio. Confirmó que no existían pasadizos, dobles fondos ni accesos ocultos. El dormitorio tenía una sola puerta y 2 ventanas. El grosor de las paredes descartaba cualquier intervención desde el exterior. El techo no había sido manipulado, el suelo tampoco. No había trampas, no había mecanismos ocultos. Eso eliminaba las soluciones espectaculares. Quedaban las discretas. El inspector solicitó revisar la cerradura con un especialista independiente. El informe fue claro. El sistema permitía una manipulación concreta. Usando una herramienta rígida y fina, era posible accionar el pestillo desde fuera con la puerta casi cerrada. La cadena podía colocarse después, aprovechando la holgura del marco. El proceso requería calma, tiempo y conocimiento previo del mecanismo. No era algo improvisado. El inspector pidió que se reprodujera el procedimiento. Se hizo. Funcionó. Eso resolvía una parte del problema. Alguien podía haber salido y dejar la habitación cerrada desde fuera, pero seguía faltando lo esencial. ¿Cómo murió la mujer sin luchar? La respuesta no estaba en la violencia directa, estaba en el control. El inspector revisó los registros médicos de la víctima. Encontró algo que no se había considerado relevante. Meses antes, la mujer había sido tratada por episodios de ansiedad y dificultades respiratorias leves. No graves, no incapacitantes, pero reales. El médico había recomendado reposo y evitar situaciones de estrés. Eso abría una posibilidad concreta. Ciertas sustancias, en condiciones específicas, podían provocar una inhibición respiratoria progresiva sin causar alarma inmediata. No dejaban marcas visibles, no producían convulsiones. La víctima perdía fuerza, luego conciencia, y finalmente la capacidad de respirar con normalidad. El efecto podía ser silencioso. El frasco desaparecido encajaba con esa hipótesis. El inspector interrogó de nuevo al farmacéutico. Esta vez fue más preciso. Le preguntó por sustancias concretas. El farmacéutico se mostró incómodo. Admitió que semanas antes, un hombre había preguntado por un compuesto específico. No lo vendió. Requería receta. El hombre no insistió. Pagó otros productos y se marchó. No recordaba su rostro con claridad. El inspector revisó la carta encontrada en el despacho. Analizó el contenido con atención. No era una amenaza. Era una advertencia. Alguien pedía una reunión para resolver un asunto pendiente. Hablaba de consecuencias si no se atendía la petición. No mencionaba violencia. Mencionaba exposición, revelación, daño reputacional. La mujer había aceptado la visita. Eso explicaba la presencia de alguien en el apartamento sin registro oficial. El portero recordó entonces algo más. Una visita breve, a última hora de la tarde. Un hombre bien vestido. Dijo que iba al segundo piso. No firmó. No era obligatorio si la visita era corta. El portero no lo consideró relevante en ese momento. Ese testimonio llegó tarde. El inspector reconstruyó la secuencia probable. La mujer recibe una carta. Acepta una visita. El hombre llega antes del anochecer. Hablan en el apartamento. La discusión no es violenta, no hay gritos. La mujer no pide ayuda. El visitante prepara algo, no de forma evidente, no deja rastro inmediato. En algún momento la mujer empieza a sentirse mal. Puede pensar que es ansiedad. Se recuesta, intenta descansar. No sospecha. La sustancia actúa despacio. El visitante espera. Sabe que el tiempo juega a su favor. Cuando la mujer pierde el conocimiento, la coloca con cuidado. No hay lucha, no hay resistencia. Sale de la habitación. Cierra la puerta desde fuera. Acciona el mecanismo.
Se asegura de que todo quede como si nadie hubiera salido. Luego abandona el apartamento. Horas después, la mujer muere. El golpe que oyó el vecino fue el cuerpo al caer. El reloj se detiene poco después. Nadie sabe por qué. Nadie lo verifica. La escena queda sellada. El inspector sabía que esa reconstrucción era plausible, pero no podía probarla. No tenía sustancia, no tenía frasco, no tenía testigo directo, no tenía registros claros de la visita. Todo era circunstancial, demasiado limpio. El expediente avanzó hacia su cierre definitivo. El informe final hablaba de una muerte sin causa determinada en circunstancias inusuales. No se establecía homicidio. No se establecía suicidio. El caso quedaba archivado. El inspector añadió una nota personal al margen. No figuró en la versión oficial. Escribió que la habitación estaba cerrada, pero no aislada. Que el silencio no demostraba ausencia. Que la falta de pruebas no equivalía a falta de intervención. La nota fue retirada antes del archivo definitivo. El apartamento fue vendido. El edificio cambió de propietarios. El portero se jubiló. Los vecinos se marcharon. El caso quedó como una referencia en artículos sobre misterios imposibles. Con el tiempo, se convirtió en una anécdota, pero los detalles seguían ahí. Una llave desaparecida, un frasco ausente, cenizas no analizadas, un informe incompleto, un testimonio tardío, un mecanismo conocido por pocos. Nada de eso demostraba culpabilidad. Todo ello demostraba intención. El crimen de la habitación cerrada de París no fue imposible. Fue discreto, fue técnico. Fue diseñado para aprovechar omisiones, rutinas y confianza. No necesitó violencia, no necesitó huida. Solo necesitó tiempo y control del entorno. La mujer murió sola, pero no aislada. Alguien estuvo allí y se aseguró de que nadie pudiera demostrarlo.